La hecatombe sufrida en los recientes comicios andaluces por el PSOE pone en entredicho una vez más la capacidad de gobernar de los socialistas que, no solo en España sino también en Europa, están de capa caída y a un paso de rozar la irrelevancia a nivel político. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿puede llegar a desaparecer el Partido Socialista? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en el año 2019, cuando aún el PSOE gozaba de buena salud. Desde entonces, todos los esfuerzos realizados por el Ejecutivo no han hecho más que mermar la capacidad de acción de un partido que pierde votos y relevancia cada hora que pasa y que afronta una dura campaña electoral de cara a las generales, porque aún falta más de un año para que se celebren, pero tras lo ocurrido en Andalucía, el tiempo ya corre en su contra. Jordi Rodríguez Virgili es profesor de Comunicación Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de atenderos. En los recientes comicios andaluces hemos podido observar y analizar el giro que ha dado hacia la derecha todas las provincias de Andalucía, donde prácticamente el Partido Popular ha duplicado el número de escaños al socialista. Lo que fue ese feudo durante 37 años antes de la llegada de Juanma Moreno, lejos de recuperarse, queda aún más lejos. ¿Puede ser este hecho un espejo en el que mirarse a nivel nacional? Bueno, cuando hacemos este tipo de extrapolaciones tenemos que tener mucho cuidado y ser rigurosos, ¿no? Yo creo que el cambio que se ha dado en Andalucía es un cambio profundo y un cambio que tiene respuestas propias de la sociología o de la sociopolítica en Andalucía, ¿no? Y creo que es un cambio profundo de un trasvase de votos de la izquierda a la derecha, del Partido Socialista al PP, pasando por Ciudadanos, que tiene un calado y una respuesta, como digo, muy propia de Andalucía. Pero por otra parte, yo creo que indudablemente marca un cambio de ciclo y marca una tendencia que sí que puede ser extrapolable al resto de España. Porque no solo hablamos de Andalucía, en Castilla y León también perdieron las elecciones los socialistas y su popularidad se diluye, como podemos comprobar cuando Sánchez sale a la calle. Los abucheos son tales que, de hecho, su equipo de gobierno pues, ha tenido que reducir sus apariciones públicas. ¿Qué está ocurriendo, Jordi, en el Partido Socialista para perder tal relevancia a nivel nacional? Bueno, yo aquí vería dos cosas, ¿no? Una que puede ser general y es habitual siempre que hay un desgaste de gobierno y cuando un partido ocupa gobierno, en este caso el PSOE, antes el Partido Popular, pues hay también un trasvase de talento, podemos hablar de Ferraz a Moncloa, y por tanto muchas veces se descuida el partido porque estás atendiendo el gobierno. Y por tanto ese desgaste de gobierno que sufre el partido es habitual, ¿no? Y ahí se producen tensiones entre lo que hablamos, pues entre Moncloa y Ferraz. Lo hemos visto en estas últimas elecciones, ¿no? Como a lo mejor de Moncloa se puede cuestionar la campaña electoral, que quizá el candidato no era el idóneo, y desde Ferraz pues se dice, oye, es que Moncloa no vende bien los éxitos de gobierno, o algunos varones dicen los pactos con Esquerra y con Bildu nos están pasando factura fuera de Cataluña y del País Vasco. En fin, esas tensiones pueden ser habituales. Pero luego es verdad que tiene algo propio del Partido Socialista, que es el presidencialismo, personalismo de Pedro Sánchez. Es decir, la forma de llevar el partido de Pedro Sánchez es muy personalista. Ha vaciado la toma de decisiones, y el Partido Socialista siempre fue un partido con mucho debate interno, ¿no? A veces eran en la prensa, ¿no? En los medios de comunicación salían como guerras, como batallas, pero bueno, pero con ese rico debate interno de confrontaciones que ahora se ha vaciado. Y entonces está muy ligado a la figura y a la presidencia de Pedro Sánchez. Y en ese sentido creo que sí que debe ser preocupante para el partido la falta de autonomía respecto ahora mismo al líder que tienen, y eso les puede pasar factura, indudablemente. Bueno, y ya no solo a nivel nacional les puede pasar factura, también estarán viendo lo que está ocurriendo, bueno, a nuestros vecinos franceses, también en Italia, en Grecia. Los resultados socialistas en estos países también son pésimos. ¿Qué les está pasando en general a los partidos socialistas en toda Europa? Bueno, estamos hablando ya desde hace años de una crisis de la socialdemocracia, ¿no? Que hay una crisis profunda de la socialdemocracia y del socialismo, y de una forma de entender la política, y sobre todo, pues eso, cuando les toca gestionar, cuando les toca llegar al poder.
En Francia quizá no sea, en Francia es una crisis de los partidos tradicionales porque también se ve afectado el partido de la derecha, ¿no? Pero lo estamos viendo en Italia, lo hemos visto en Grecia con la caída del PASOK. Efectivamente, la crisis de la socialdemocracia lleva estos 15 años y dentro de lo que cabe el Partido Socialista Obrero Español es una excepción, ¿no? Pero bueno, también vemos que eso en Portugal cantaron victoria los socialistas y se alegraron mucho de la victoria de la SPD en Alemania. Pero esa crisis de la socialdemocracia es quizá una falta de adecuación de una corriente política a los cambios y circunstancias actuales, ¿no? Esa falta de respuesta, sobre todo a lo mejor en lo que es la gestión política, ¿no? De cuando tocan poder, alcanzan el poder, pues de gestionar, saben, por así decir, gestionar muy bien en momentos de bonanza, pero en momentos de crisis a los partidos socialdemócratas pagan muy cara la factura porque las crisis les cuesta gestionarlas, ¿no? Y venimos momentos de crisis donde lo están pagando, ¿no? Quizás solo el Partido Socialista Portugués es el que ha tenido un buen resultado electoral en las últimas elecciones y que ha sabido gestionar, ¿no? Y algunos de los países nórdicos, ¿no? Nos tendríamos que ir también a algunos de los países del norte de Europa donde hay una presencia de la socialdemocracia pues en el gobierno y que han sabido dar respuestas pues a la tremenda crisis de la pandemia, ¿no? La crisis de la socialdemocracia yo creo que afecta a toda Europa, como bien dices. Aunque por otra parte y paradójicamente podemos ver Latinoamérica, ¿no? Y hemos visto cómo en Latinoamérica pues el último resultado es de Colombia, pero vemos, bueno, que parece que están en auge, ¿no? Los partidos de izquierdas. Es un poco paradójico. ¿En Europa se está olvidando de la clase media? Bueno, es que estamos perdiendo clase media. Es que estamos viendo que la clase media cada vez es menor, ¿no? Y en esta tensión también que hay en la globalización y en las tensiones que está habiendo, están aumentando las desigualdades, ¿no? Las diferencias. Cada vez hay menos riqueza, o sea, hay menos pobreza y por lo tanto la pobreza es menor, pero las desigualdades son mayores entre los ricos y los pobres. Y esa bendita clase media que decíamos antes, que es la que soporta y la que es necesaria para que exista también unas democracias consolidadas, una educada, informada, clase media, cada vez es menor en toda Europa, ¿no? Entonces los ricos son cada vez más ricos y los pobres pues son menos pobres, pero hay cada vez más pobres, por simplificar mucho el análisis. Y esa bendita clase media, esa clase, pues bueno, generalmente asalariada o que eran pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, ese tejido tan necesario para la estabilidad democrática se está perdiendo en España y se está perdiendo en otros países europeos. Y eso, lógicamente, afecta a la respuesta política y al componente electoral. Aún así, Jordi, ¿ves posible que un partido como el PSOE pueda llegar a quedar en la irrelevancia o incluso desaparecer? ¿O en España siempre va a reinar el bipartidismo y el socialismo va a estar ahí? Hombre, con lo que hemos vivido desde el 2015 no sería riguroso decir que siempre va a vivir el bipartidismo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista es un partido histórico en España, es un partido muy fuerte, con mucho músculo, con mucha penetración e implantación territorial, ¿no? Y al final la política también se hace, o como dirían los norteamericanos, toda la política es local, o aquí diríamos se hace de abajo arriba, ¿no? Y el Partido Socialista tiene mucha presencia territorial en las casas del pueblo, en las historias familiares, y por tanto yo no creo que tenga el riesgo de desaparecer. Sí que creo que pasará un momento de crisis, ya veremos cuándo, y por los datos de las andaluzas va a ser más pronto que tarde, pero no creo que la supervivencia del partido tema como tal, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista es un partido fuerte, con músculo, con presencia, bien arraigado en la población española, pero va a pasar una crisis indudablemente por lo que decía, ¿no? Porque ahora ha ligado mucho su suerte al presidente Pedro Sánchez, y el presidente Pedro Sánchez antes o después abandonará el poder y ahí va a tener una crisis el Partido Socialista que va a tener que afrontar indudablemente. Pues Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Desaparecerá el Partido Socialista como tal? Luis Ventoso es el director adjunto del debate. Yo sé que cuando se plantea la pregunta ¿va a desaparecer el PSOE? Puede parecer una pregunta absurda, ingenua, estrafalaria. Sin embargo, yo creo que existe una posibilidad seria de que acabe sucediendo, no una desaparición, pero sí convertido en un partido residual. Me atengo a los ejemplos próximos que tenemos en Francia,
prácticamente ha desaparecido. Los resultados fueron abisales en las últimas elecciones. En Italia desapareció en su día ya con Craxi, aparecieron nuevas marcas. En Grecia está de capa caída, aunque ahora ha levantado un poco su bajísima situación. Y aquí puede también descabalgarse, porque está habiendo un extraño giro en la política española. Yo creo que el PP va a tender a ocupar el centro, lo que sería el PSOE tranquilo de la época anterior. La derecha va a ser para Vox y en la izquierda se crearán nuevos conglomerados un poco al estilo italiano, y me temo que el PSOE podría acabar subsumido en una de esas marcas nuevas, sobre todo si hay una derrota de Sánchez el próximo año, que es previsible ahora. Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional. En Europa, la izquierda socialista pierde fuerza, pero tanto como para desaparecer. Desaparecer, lo que se dice desaparecer, Belén, pues la verdad que yo no veo, no lo creo. De hecho, sería algo extraordinario. El socialismo, la izquierda, en todas sus vertientes, es como la materia. Ya ni se crea ni se destruye, se transforma, se va adaptando a los tiempos nuevos. Lo que ha pasado en Francia pues es un hecho puntual que hay que analizar, ver efectivamente las causas, las diferentes tendencias ideológicas dentro del movimiento de Mélenchon, los beneficios materiales que tenían los comunistas, los ecologistas, los socialistas por un lado y por el otro. En fin, siempre hay esas luchas intestinas en todos los movimientos, pero yo creo que no, que el socialismo, esto es como el peronismo en Argentina o el PRI en México. Pasan los años, pasan las décadas y decir que se acaba, pues no se acaba. Podemos ver cómo es verdad que las posiciones más radicales pues han perdido fuerza. Vemos el caso de Polonia, de Hungría, vemos lo que ha pasado en Italia. España es también un caso a tener en cuenta en Europa. De repente vimos que esa gran ola de Podemos, que estaba a la izquierda de la izquierda y entre el antisistema y mirándose también en el espejo con lazos con el chavismo en Venezuela y por otro lado también con Irán, como parecía que se iban a comer el mundo, que iban a tocar el cielo con las manos o que lo iban a saltar, en palabras de Pablo Iglesias, y finalmente mira cómo están, de capa caída. Para responder a tu pregunta, yo no lo veo. La verdad que no veo que el socialismo vaya a desaparecer ni la izquierda vaya a quedar hecha fosfatina. Sí, bueno, pues como la de Fénix, se puede convertir un poco en cenizas, pero resurge, siempre resurge. El Partido Socialista pierde votantes cada vez que acude a las urnas. Lo ocurrido en las elecciones, primero en Castilla y León y después en Andalucía, podría extrapolarse a unas generales que tendrán lugar dentro de un año si no suceden antes. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.